Veamos brevemente el sistema reproductor femenino. De igual forma que el masculino, lo importante es que gracias al sistema reproductor femenino se realiza la procreación y se asegura la continuidad del código genético. Es decir, esas características que el ser humano ha adquirido mediante la evolución, esas características se van a mantener, se le da continuidad al código genético gracias al aporte del sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Así que ambos sistemas son cruciales para la sobrevivencia de la especie. Mientras el sistema reproductor masculino producía espermatozoides, el sistema reproductor femenino produce óvulos. Así que el gameto del sistema reproductor masculino, el gameto era el espermatozoide, el gameto del sistema reproductor femenino es el óvulo. Y estos óvulos, que son los gametos femeninos, se unen al gameto masculino, que es el espermatozoide, para formar la primera célula de la descendencia, es decir, el cigoto. También nutre y protege, estamos hablando del sistema reproductor femenino en general. El sistema reproductor femenino ayuda a la procreación, a la producción de óvulos y nutre y protege a la descendencia durante varios años después de la concepción. Es decir, una vez se forma esta nueva vida, la mantiene protegida hasta que esté lista para nacer. Esa es una diferencia del sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino es importante para la procreación, produce gametos, contribuye a mantener la continuidad del código genético, pero el sistema reproductor femenino además promueve la nutrición, permite la nutrición y la protección de la descendencia. De la misma manera que el sistema reproductor masculino se dividía en órganos esenciales y accesorios, lo mismo pasa con el reproductor femenino. ¿Quiénes son los órganos esenciales? Las gónadas. En el caso del sistema reproductor masculino, los órganos esenciales eran las gónadas y nos referíamos a los testículos. Aquí, los órganos esenciales o gónadas se refiere a los ovarios. Los gametos, por otra parte, son los óvulos producidos por los ovarios. Así que las gónadas producen gametos, es decir, los ovarios producen óvulos, los testículos producen espermatozoides, las gónadas producen gametos. Bien, gónadas masculinas, gónada femenina. Gónada masculina va a producir células masculinas, es decir, la gónada masculina, el testículo, va a producir gametos masculinos que son los espermatozoides. Mientras las gónadas femeninas son los ovarios, producen los gametos femeninos que son los óvulos. Ujú. ¿Quiénes son los órganos accesorios? Todo lo que es importante en el sistema reproductor femenino, pero que no incluya el ovario. Tenemos genitales internos, genitales externos y glándulas adicionales. Los genitales internos son las trompas uterinas que van a comunicar el ovario con el útero. Tenemos el útero, que es una estructura en forma de P invertida, donde ocurre las diferentes etapas de la gestación. La vagina, que es el receptor de el líquido seminal, además de los conductos o estructuras que se extienden desde los ovarios hacia el exterior. Todo eso es interno. Los genitales externos son la vulva, y hablamos en plural porque la vulva está formada por diferentes estructuras. Pero también tenemos que incluir a las glándulas mamarias como parte del sistema reproductor femenino y las incluimos como un tercer grupo llamado glándulas sexuales adicionales. De igual forma, de manera similar al sistema reproductor masculino, en el sistema reproductor femenino también hay un perineo, que es una región cubierta por piel entre el orificio vaginal y el recto, y esta zona durante un parto puede sufrir desgarros.
Aquí vemos un corte sagital. Sepan que el corte sagital divide el lado izquierdo y derecho. Vemos un corte sagital donde podemos ver, aquí estamos viendo porciones del intestino grueso. En esta parte estamos viendo una parte del útero. Esto que estamos viendo aquí es el útero. Dentro del útero, obviamente este útero está colapsado porque no está gestando, pero en este espacio es donde ocurre la gestación. Aquí, donde dice cervix, se refiere a esta parte que es el cuello uterino. En esta parte que es el cuello uterino es el cervix y formando un ángulo recto está la vagina. Así que la entrada del reservorio de líquido seminal se continúa con el cervix, que es el inicio del útero. Aquí vemos el ovario. El ligamento ovárico le ayuda a mantenerse sostenido en una región, le da cierta estabilidad, pero lo que comunica al ovario con el útero es la trompa uterina. La trompa uterina es la que comunica el ovario con el útero. Las células que se producen en el ovario, es decir, los óvulos, esos óvulos viajan todos los meses, se produce un óvulo, ese óvulo viaja por la trompa uterina y eventualmente llega al útero. En la presencia de una célula masculina, esa célula masculina migra por medio de la locomoción que le confiere el flagelo y en ocasiones, luego de llegar al útero, sube, asciende por la trompa uterina y en algún punto de la trompa uterina se encuentra con el óvulo. De ocurrir eso, ya se llevaría a cabo la fecundación. Mayormente la fecundación ocurre en uno de estos lugares donde estoy indicando, a lo largo de la trompa uterina, pero muy cercano al útero. Una vez se forma el cigoto, migra, va migrando, y una vez en el interior del útero, se implanta. Y una vez implantado, ocurren una serie de mecanismos complejos que dan origen a estructuras extraembrionarias, como es la placenta, como es la membrana coriónica, que son partes que van a surgir durante el embarazo. Lamentablemente no siempre ese óvulo fecundado, es decir, ese cigoto, no siempre baja hasta el útero. En ocasiones, en muy raras ocasiones, se queda implantado en la trompa uterina y da origen a un embarazo ectópico, donde pues hay que finalizar el embarazo por medios quirúrgicos. Aquí podemos ver la sínfisis del pubis. Esta es la unión entre, estamos viendo la parte central, así que esta es la unión del pubis izquierdo con el pubis derecho. ¿Qué más nos queda? Aquí se observa el ano, aquí la vagina y miren, aquí está la vejiga urinaria, mira dónde está la uretra. La uretra femenina es únicamente parte del sistema urinario, pero la uretra masculina, como vimos hace unos minutos, pertenece tanto al sistema urinario como al reproductor. ¿Dónde están localizados los ovarios? Pues son glándulas nodulares, glándulas que como se observa en este diagrama son nodulares, tienen forma de pequeños nódulos, localizadas una a cada lado del útero, una al lado derecho, una al lado izquierdo, por debajo y detrás de las trompas uterinas, por debajo y por detrás de las trompas uterinas, que son estas estructuras, aquí estamos viendo solamente una de ellas, las estructuras que unen el ovario con el útero. Cuando el feto se desarrolla en un lugar diferente del útero, se conoce como embarazo ectópico y bueno, pone en peligro la vida de la madre. La vida del hijo ya se comprometió, la vida de ese feto que se está formando ya se comprometió, la vida de la madre podría comprometerse. Bien,
Entonces, hablamos de que el embarazo ectópico es cuando se realiza ese feto, se desarrolla en un lugar diferente del útero. Yo mencioné el ejemplo de que mayormente ocurre en la trompa uterina, ¿bien? Así que los ovarios son glándulas nodulares a cada lado del útero, por debajo y detrás de las trompas uterinas. Se supone que en las trompas uterinas ocurre la fecundación y luego ese cigoto va migrando hasta implantarse en el útero. Cuando eso no ocurre, entonces se va a desarrollar un feto fuera del útero y eso se conoce como embarazo ectópico y hay que proceder de manera quirúrgica o con algunos otros métodos alternativos para eliminar, poner fin a ese embarazo, porque pone en peligro también la vida de la madre. En términos microscópicos, la superficie de los ovarios está cubierta por un epitelio germinal. Los folículos ováricos contienen células sexuales femeninas en desarrollo. Cuando un óvulo se está formando, al comienzo sale de una pequeña estructura dentro de los ovarios que se conoce como el folículo ovárico. Y ahí es que tiene efecto la hormona FSH producida por la hipófisis para estimular a que esos folículos liberen los óvulos que ya están listos para los pasos subsiguientes en la maduración. Mientras están dentro de los folículos ováricos, esas células sexuales todavía se llaman ovocitos. Una vez son liberados, ya se conocen como óvulos. Sí que estamos hablando del interior del ovario. En el interior del ovario hay unas unidades llamadas folículos y dentro de esos folículos se encuentran las células sexuales femeninas que todavía en ese tiempo se llaman ovocitos. Una vez salen del folículo y salen del ovario, ya se llaman óvulos. ¿Cuáles son las funciones del ovario? Pues de manera similar a los testículos son las gónadas masculinas, los ovarios son las gónadas femeninas. ¿Qué hace una gónada? Produce gametos y produce hormonas. Las gónadas producen gametos, producen hormonas. En el caso del testículo, ¿qué gametos produce? Espermatozoides. ¿Qué hormona produce? Testosterona. Por otra parte, en cuanto al ovario, que es una gónada, también tiene que producir gametos y tiene que producir hormonas. ¿Qué gameto produce? Los óvulos. ¿Qué hormona produce? Estrógeno y progesterona. Recuerden, esto es gracias a los estímulos de la hormona FSH y LH producidas por la hipófisis. Así que todos estos son hormonas endocrinas que tienen efecto en una célula, en unos receptores en particulares, y para llegar a ese lugar donde van a realizar su función, tienen que migrar por el torrente sanguíneo. Y por eso es que estamos hablando de que los ovarios son órganos endocrinos. El útero tiene forma de pera invertida con dos partes principales, el cuerpo y el cervix. El cuerpo es superior, el cervix es inferior, como vimos en un diagrama. Vamos a ver si tenemos, aquí vemos visto en, esto es una vista anterior. Esta porción es el cuerpo del útero y esta pequeña porción es el cuello uterino o cervix, cuello uterino cervix. ¿Con qué se continúa el cuello uterino o cervix? Con la vagina. Aquí no se puede apreciar porque estamos viéndolo de forma anterior y usted pensaría que esto es exactamente una T, las trompas uterinas, el útero y la vagina, porque lo estamos viendo de forma anterior. Pero si usted lo viera de forma lateral, como lo vimos hace unos segundos, lo que parece ser, usted ve el ovario con su trompa uterina, lo mismo al otro lado, el útero. Si usted lo ve de frente, usted estaría viendo una T, pero no se daría cuenta de que este útero está inclinado hacia atrás
formando un ángulo de 90 grados con la vagina. Ahora, si lo ve de frente, lo va a ver como una T. Pero recuerde que entre este útero y esta vagina hay un ángulo de 90 grados. Así que el útero tiene forma de P invertida. La pared uterina tiene tres capas. La interna, que es endometrio, la media, que es miometrio, y la externa, que se conoce como peritoneo parietal. En el endometrio es donde está en contacto el feto, donde el feto va a estar en contacto, donde va a implantarse, y en el caso de no implantarse, el endometrio es el que se descama durante la menstruación. El miometrio es la parte muscular del útero. Todo lo que ustedes vean con mio quiere decir músculo. La parte muscular del útero se conoce como miometrio. ¿Y por qué necesitamos que el útero tenga músculo? Porque durante el parto, la mujer tiene que contraer, ese útero se tiene que contraer, va a recibir estímulos hormonales y esa es la importancia de que los úteros tengan una capa muscular. Y por último, la capa externa, que es el peritoneo parietal, tiene como función mantenerla rígida en su posición, mantener este órgano rígido en su posición. Como todo, como toda capa de tejido conjuntivo que forma parte de anclar órganos en su lugar, la mayoría de los órganos que necesitan anclarse con tejido conjuntivo y mantenerse en una posición rígida o relativamente rígida, lo hacen gracias a su capa externa. El útero no es la excepción. Entonces, las cavidades del útero son pequeñas debido al espesor de las paredes uterinas. Así que en este diagrama que hemos visto, vean que aunque hay un espacio, hay una cavidad, esa cavidad, como no está ocupada ahora mismo por un feto, está prácticamente colapsada. Y gracias al grosor de las paredes del útero, este espacio es mínimo. Así que debido al espesor de las paredes uterinas, la cavidad del útero es pequeña. La punta de la cavidad corporal constituye el orificio cervical interno que se abre al canal cervical. Estamos hablando de esta parte, el canal cervical interno. Estamos hablando de esta porción. Así que la punta de la cavidad corporal constituye el orificio cervical interno y se abre en el canal cervical, que se estrecha en su porción más inferior para formar el orificio cervical externo, que se abre en la vagina. Así que el orificio cervical interno, en la parte del cervix que comunica con el resto del útero, el orificio cervical externo, en la parte del cervix que comunica con la vagina. Y aunque estamos hablando de esos dos términos distintos, recuerden que es una distancia muy corta entre ellos, ¿ok? Así que estaríamos hablando de que orificio cervical interno está aproximadamente aquí y el orificio cervical externo está aproximadamente aquí. Así que es una distancia muy corta. Las arterias uterinas irrigan el útero. Ese útero necesita irrigación sanguínea constante y se lo proveen las arterias uterinas. Entonces, visto desde la parte anterior, vemos el diagrama. Aquí vemos ovario derecho, ovario izquierdo. Se han hecho varios cortes para ver el interior, para ver cómo es el interior. Nosotros vemos aquí diferentes círculos. No sé si logran ver que el ovario tiene círculos de diferentes tamaños y es para demostrar cada uno de esos círculos representa un folículo y ese folículo tiene en su interior un ovocito que va madurando y según va madurando por estímulos hormonales, eventualmente se libera, sale del ovario y mediante la comunicación que existe entre el ovario y el útero es por las trompas uterinas. Pero ¿cómo llega del ovario a las trompas uterinas? Pues gracias a las fimbrias. Las fimbrias, que está ilustrado aquí, son esas terminaciones de la trompa uterina y que están en contacto con el ovario. Así que estas células, se libera una célula
esa célula migró, ese ovocito, que ya en algún momento dentro de este trayecto cambia de ovocito a óvulo, es decir, continúa madurando. Generalmente, este óvulo migra, va despacio y eventualmente se pierde si no ocurre un embarazo. Pero de ocurrir un embarazo, en el momento en que el ovocito, eventualmente óvulo, llega aproximadamente al final de la porción de la trompa uterina, un espermatozoide llega dentro de los millones que existen en el fluido seminal. El primer espermatozoide que llegue va a fecundar ese óvulo. Así que en cada ciclo se va a liberar un óvulo, pero en una eyaculación se liberan millones de espermatozoides. Y esos espermatozoides, el primero que llegue, va a fecundar ese óvulo y se va a formar el cigoto. Mayormente en esta región proximal de la trompa uterina que se conoce como en el istmo, mayormente en ese lugar ocurre la fecundación y de ahí migra ese cigoto, que es la unión de espermatozoide y óvulo, y aproximadamente en alguna parte del endometrio, ahí se implanta y comienzan a haber una serie de procesos complejos donde se forman vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos que van a dar origen a las arterias y venas umbilicales, el tejido extraembrionario, se va a formar la placenta, se forman membranas coriónicas, la membrana lantoide, y todos estos mecanismos complejos que ayudan a la sobrevivencia del organismo. El útero se localiza entre la vejiga y el recto. La posición del útero se altera con la edad a medida que se distienden diferentes ligamentos que lo mantienen en su lugar, el embarazo o la distensión de las vísceras pélvicas relacionadas. Entre el nacimiento y la pubertad, el útero desciende desde el abdomen, desde su parte inferior, hasta la pelvis verdadera. Así que, como parte de la formación embrionaria, mientras nos estamos desarrollando, en el caso de las damas, ese útero estaba un poco superior y luego va descendiendo hasta el lugar donde definitivamente va a cumplir su función. El útero comienza a disminuir de tamaño en la menopausia. Aquí hablamos de localización. En cuanto a posición es cómo está él relacionado en términos de espacio. Pues mira, él está flexionado por encima de la vejiga. El cervix se dirige hacia abajo y hacia atrás. Lo vimos en este corte. Así que míralo flexionado anterior sobre la vejiga, flexionado, y el cervix hacia abajo y hacia atrás. El cervix se dirige hacia abajo y hacia atrás, uniéndose a la vagina con un ángulo recto. Recuerden que ángulo recto es 90 grados, algo parecido a una letra L. Veamos la letra L aquí. Mira la letra L. Esta es la L, 90 grados. Así que esto es lo que se refiere con que forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Cervix con vagina. Y varios ligamentos mantienen la posición uterina, permitiendo cierto grado de movimiento. Así que, si bien es cierto que el útero está estable, sí puede tener ligeros movimientos, pero aún así mantenerse en una posición relativamente estable gracias a diferentes ligamentos que lo mantienen en su sitio. ¿Para qué sirve el útero? ¿Qué hace el útero? Ya hemos dicho dónde se localiza, qué lo forma, pero el útero es una parte del tracto reproductor que permite que el esperma, es decir, las células reproductoras masculinas, asciendan hacia las trompas uterinas. Si se produce la concepción, es decir, si la célula masculina y femenina se unen, es decir, si ocurre la fecundación, la fertilización y se forma un cigoto, la descendencia, que yo prefiero llamarle el cigoto, se desarrolla en el útero luego de que ocurra la implantación. Así que es importante saber que la implantación ocurre en el útero. Es decir, cuando ese cigoto
va migrando y luego se pega a la pared del útero, la parte interna. Estamos hablando del endometrio. El embrión se nutre por las glándulas endometriales hasta que se forma la placenta. La placenta no se puede formar tan rápido. Apenas las dos células se unieron, con el paso de horas y días van migrando hasta que llegan al endometrio, porque como les dije, muchas veces se encuentran en la trompa uterina. Entonces, en lo que se implanta, tienen que haber glándulas endometriales que nutran al embrión hasta que se forme la placenta. Eso va a tomar varias semanas. La placenta es el órgano que permite el intercambio de materiales entre la sangre de la madre y la sangre fetal, pero manteniendo dos circulaciones independientes. Por lo tanto, nosotros hemos evolucionado para que la madre y su hijo no mezclen su sangre. La sangre de la madre y la sangre del hijo no mezclan. Para eso existe la placenta. Los nutrientes de la madre llegan a la placenta y por alguna serie de vasos sanguíneos el feto los utiliza y luego el feto por otros vasos sanguíneos devuelve a través de la placenta los desechos que necesita eliminar a través de en dirección hacia la madre. Así que la placenta es ese intercambio de material, permite el intercambio de materiales entre las dos circulaciones. Las contracciones miometriales, es decir, gracias a la capa muscular del útero que permite que él se contraiga, esas contracciones tienen lugar en el parto y colaboran con la expulsión del feto fuera del cuerpo de la madre. También para esto tienen que haber diferentes estímulos hormonales. En, en el sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, se produce oxitocina y la oxitocina migra, tiene efectos en otras partes. La oxitocina tiene efecto en glándulas mamarias y en útero. Ya veremos en glándula mamaria lo que hace, pero en el útero la oxitocina promueve la contracción de esas capas musculares, la capa muscular del útero y facilita el parto. Si no se produce la fecundación, si no se produce la concepción, es decir, si el óvulo que se formó a partir de los folículos del ovario migró por la trompa uterina, llegó al útero y no hubo fecundación, las capas externas del endometrio se descaman durante la menstruación. Por lo tanto, la menstruación no es otra cosa que un proceso cíclico que permite la renovación del endometrio. Las trompas uterinas. Ya vemos que las trompas uterinas son esos conductos entre ovario y útero que permiten el movimiento del óvulo desde el ovario al útero. También se denominan oviductos o trompas de falopio. Están ancladas al útero por sus ángulos superexternos. Lo hemos visto en este diagrama. Se refiere a estos ángulos. Aquí está anclada una trompa uterina. Aquí está anclada la otra trompa uterina en los ángulos superiores y externos. Están ancladas las trompas uterinas al útero por sus ángulos superoexternos y se extienden hacia arriba y hacia afuera, hacia los laterales de la pelvis. Recuerden, los ovarios y las trompas uterinas son laterales, mientras el útero es medial. La estructura de las trompas uterinas se componen de mucosa, músculo liso y revestimiento seroso. Esto es visto desde el interior. Si usted las cortara de forma transversal, lo más interno es mucosa, lo central es músculo liso y lo externo es revestimiento seroso. El revestimiento seroso continúa directamente con el peritoneo que reviste la cavidad pélvica, es decir, la parte externa de las trompas uterinas se continúa con otros tejidos conjuntivos que mantienen las trompas uterinas en su sitio. Así que todos estos órganos tienen una capa interna, mayormente una capa mucosa o una capa repleta de glándulas. En el medio tiene alguna capa muscular y más adelante está una capa serosa que le ayuda al soporte.
La mucosa tubárica, es decir, la mucosa de las trompas uterinas, se continúa con la de la vagina y la del útero, lo que significa que se puede infectar por microorganismos que se introducen en la vagina. Así que, si la vagina es susceptible a infecciones por las características que ella tiene, pues dado que esas características también la comparten el útero y las trompas porque tienen epitelio similar, pues una infección no controlada puede ascender y afectar todo ese tracto reproductor, todos esos órganos internos. La trompa uterina tiene istmo, que es la parte que está unida al útero, una ampolla y un infundíbulo. Esas son las tres porciones, si pudiéramos ver aquí. Aquí vemos el istmo, más central está la ampolla y finalmente el infundíbulo. Finalmente el infundíbulo. Así que la porción más medial es el istmo, luego la ampolla y lo más distal es el infundíbulo. ¿Qué hacen las trompas uterinas, por lo tanto? Pues sirven como canales transportadores para los óvulos, son el método que utilizan para que el óvulo viaje del ovario al útero, y también sirven como lugar para la fertilización, porque yo dije que las trompas uterinas es donde mayormente ocurre la fertilización o fecundación o concepción. Luego, no hay problema con que la fecundación ocurra en las trompas uterinas. Lo que no puede ocurrir es que se implante el cigoto en la trompa uterina. Necesitamos que ese cigoto migre hacia el útero y ya en el útero sí se puede implantar. Ya en el útero sí puede formar conexión con el endometrio, alimentarse con las glándulas del endometrio, ir formando una placenta, ir formando otros tejidos extraembrionarios. En el útero no hay problema. Donde no puede hacerlo es en las trompas uterinas o en cualquier estructura fuera del útero, porque en cuyo caso tendríamos un embarazo ectópico. Por lo tanto, las trompas uterinas sirven como transportadores para los óvulos, como lugar para la fertilización y proveen una ruta para que el espermatozoide llegue al óvulo. Es el lugar donde ocurre la fecundación o fertilización. Eso es lo más importante de las trompas uterinas. Así que fíjense que estamos viendo desde la parte más interna, hablamos de los ovarios, trompas uterinas, hablamos del útero. Estamos ahora hablando de la vagina. La vagina es un órgano tubular fibromuscular de aproximadamente 10 centímetros, localizado entre el recto. Recuerden que el recto es la parte final del sistema digestivo, la uretra y la vejiga. La estructura de la vagina es un tubo colapsable con capacidad de distensión, compuesto por músculo liso y tapizado por membrana mucosa dispuesta con rugosidades. Lo más importante de la vagina es su función. Así que lo que necesitan saber es, el revestimiento de la vagina estimula al pene durante el acto sexual y actúa como receptáculo para el semen. Esa es la principal función y eso es lo que más quiero que se lleven para los exámenes. Receptáculo para el semen en la vagina. Es la porción más inferior del canal del parto. Y qué bueno que ha evolucionado con capacidad de distensión, porque por ahí atravesará el feto al momento del nacimiento. Constituye el canal de transporte de los tejidos descamados durante la menstruación. Así que miren las tres funciones. Recibe el semen, sirve como parte del canal del parto y permite que en el caso de que no haya un embarazo, todo ese tejido descamado del endometrio durante la menstruación tiene que salir a través de la vagina. Esas son las tres funciones. A diferencia de todo lo que hemos visto, que son órganos reproductivos internos, la vulva se considera un órgano reproductivo externo. Así que todo lo que sea sistema reproductor femenino y sea externo forma parte de la vulva. La vulva agrupa varias estructuras externas. La primera vez que vemos la palabra estructura externa es con vulva. Está formada por los genitales externos femeninos, entre ellos
el monte pubiano, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el meato urinario, el orificio vaginal y las glándulas vestibulares mayores. Nosotros vamos a ver eso en diagrama. ¿Cuáles son las funciones de la vulva? Pues lo que le confiere a cada una de las características de los componentes que tiene. Tiene un monte de Venus, que es el monte pubiano que vimos en esta oración. Ese monte pubiano y los labios mayores y menores protegen al clítoris y al vestíbulo, lo mantienen protegido de traumatismo. El clítoris contiene receptores sensoriales que envían información al área de respuesta sexual del cerebro. Así que para que ocurra, por ejemplo, para, para permitir la sobrevivencia de la especie, pues tienen que haber receptores sensoriales que contribuyan a que ocurra el, para que ocurra la concepción, para que ocurra todo este proceso, se necesita de receptores sensoriales. El orificio vaginal es el límite entre los genitales internos y externos. Todo lo que hemos mencionado, ovario, trompa uterina, útero, incluyendo el cérvix y la vagina, son genitales internos. La vulva, con todos sus componentes mencionados en esta oración, son genitales externos. Y aquí vemos de manera similar que en el aparato reproductor masculino, en el femenino, también vemos el diamante con un triángulo el triángulo anterior, que es el triángulo urogenital. Aquí vemos el triángulo urogenital ilustrado aquí, triángulo urogenital y el triángulo anal. Todo eso forma el periné. Y aquí estamos viendo los genitales externos. ¿Bien? Si bien es cierto que vemos el orificio vaginal, de ahí en fuera es externo. Bien, aquí se observa un prepucio cubriendo el clítoris. Aquí estamos viendo labios menores, más lateral, los labios mayores. En la parte anterior, sin vello, se está ilustrando el monte de Venus, monte pubiano. Obviamente, para facilitar el diagrama, se ha removido el cabello, como se ha removido el cabello o los vellos en otras partes. Labios mayores, labios menores, el clítoris, el orificio uretral, esto es parte del sistema urinario, el orificio vaginal, este sí es parte del sistema reproductor, y el ano. Todo esto es el periné o el perineo. Pero dijimos que no solamente hay órganos internos y externos, sino también las glándulas accesorias, que son las glándulas mamarias. Se encuentran sobre los músculos pectorales. Su desarrollo está controlado por la hormona estrógeno y progesterona, y dependiendo de la cantidad de grasa que exista, será el determinante del tamaño de las mamas. ¿Cuál es la función? Son importantes para la lactancia, y para que ocurra lactancia tiene que haber un mecanismo hormonal. Las hormonas producen las hormonas. La expulsión de la placenta hace disminuir los estrógenos y estimula así la prolactina, y la prolactina ayuda a producir leche, estimula la lactancia, como veremos en un diagrama en unos momentos. Las glándulas mamarias son parte del sistema tegumentario, es decir, ese sistema que cubre el cuerpo de piel, de cabello, uñas y todos estos órganos accesorios. Las glándulas mamarias son parte del sistema tegumentario y obviamente también parte del sistema reproductor. La lactancia proporciona leche rica en nutrientes para el recién nacido, inclusive los primeros meses de vida, incluso varios años después del nacimiento. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia? El que, el que, sin importar el sexo, en que el niño reciba los nutrientes, inmunidad pasiva por los anticuerpos presentes en el calostro y la leche,
Cuando hablamos de calostro se refiere a las primeras secreciones de leche materna que eyecta la mama. Esas primeras secreciones es el calostro. Cuando hablamos de inmunidad pasiva, quiere decir que el niño está recibiendo los anticuerpos por alguien y no porque él mismo los produjo, sino que los recibe a partir de la lactancia. Y en términos psicológicos, hay un vínculo emocional entre madre e hijo, es que muchos expertos dicen que tiene mucho valor. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir en términos hormonales para que ocurra la lactancia? Tiene que haber un estímulo que se llama, que es por medio de la succión. Aquí vemos el bebé con la succión a la mama y va a activar dos mecanismos, dos mecanismos. Primero veamos a la izquierda. Estimula a la adenohipófisis. Cuando hablamos de hipófisis nos referimos a la pituitaria, pero la hipófisis tiene dos partes. Adenohipófisis, que es anterior, y neurohipófisis, que es posterior. La neurohipófisis es más parte del sistema nervioso que parte del sistema endocrino, mientras que la adenohipófisis es enteramente parte del sistema endocrino. Así que la hipófisis posterior no es endocrina, la parte anterior sí es endocrina. Esta es más, la neurohipófisis es más bien parte del sistema nervioso. Quien dicta las funciones de la hipófisis es el hipotálamo, que está proximalmente a ella, superior. Estímulos del hipotálamo hacia la hipófisis hacen que la hipófisis realice las funciones que necesita realizar en esa circunstancia en particular. Así que van a haber unos estímulos con la succión que van a llegar ¿a dónde? Al hipotálamo. Y va a liberar, el hipotálamo va a liberar estímulos hacia la adenohipófisis y va a liberar secreciones a la neurohipófisis. Vamos a concentrarnos en la adenohipófisis para explicar esta parte y luego la parte de la neurohipófisis se ilustra en la segunda columna. Cuando se estimula la secreción de la adenohipófisis, esta parte va a producir prolactina. De las muchas cosas que produce la hipófisis, una de ellas es la prolactina. La hipófisis, además, como vimos en el sistema endocrino, produce TSH para estimular la hormona tiroidea, produce ACTH para estimular la corteza adrenal, también produce LH y FSH para estimular ovarios en mujeres, testículos en hombres, pero existen otras hormonas, también produce la hormona de crecimiento y otra de las hormonas es la prolactina. Produce la prolactina y la prolactina estimula los alvéolos mamarios para secretar leche. Así que la prolactina producida por la adenohipófisis ayuda a que se produzca leche a través de los alvéolos mamarios. Pero también yo necesito no solamente producir la leche, sino que salga, que sea expulsada. Y de ahí es que viene el mecanismo de la neurohipófisis. Mientras la adenohipófisis ayuda a que al final se produzca leche, la neurohipófisis ayuda a que al final salga esa leche y sea disponible para la succión. Por lo tanto, el hipotálamo, mientras ocurre la succión y se produce la leche gracias a la prolactina, al mismo tiempo, esa succión estimula a la neurohipófisis a que produzca oxitocina, pero quiero que quede claro que no es la neurohipófisis quien produce la oxitocina, sino es el propio hipotálamo que la vierte sobre la hipófisis, por la neurohipófisis. Así que, aunque diga estimula la secreción por parte de la neurohipófisis, sí, la neurohipófisis la secreta, pero no fue quien la produjo fue el hipotálamo y el hipotálamo almacenó, liberó esa sustancia en la neurohipófisis y la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, esta que está ilustrada aquí, libera la oxitocina. Y esa oxitocina, fíjate que la parte anterior de la hipófisis libera prolactina para producir leche. La parte posterior de la hipófisis libera oxitocina para eyectar la leche. Así que la prolactina ayuda a producir leche, la oxitocina ayuda a que salga a la eyección de leche. Así que tengan en cuenta esto. Prolactina, secreción de leche. Oxitocina,
eyección de leche, que la leche salga, no que se produzca, sino que ya una vez producida salga y sea disponible para la succión. Entonces, en cuanto a los mecanismos hormonales, quiero hacer un resumen. Nuestra adenohipófisis, gracias a un estímulo del hipotálamo, el hipotálamo va a producir eh, una hormona no ilustrada aquí que se llama GnRH, que significa hormona liberadora de gonadotropina. Esa hormona, esa GnRH, estimula a la adenohipófisis ilustrada en este cuadro para que produzca FSH y LH. FSH y LH. La FSH estimula el crecimiento de algunos folículos primarios. Cuando hablamos de folículos, estamos hablando de las estructuras que van a liberar óvulos. Mientras, y eventualmente, esa secreción inicial de estrógenos, va a ocurrir secreción inicial de estrógeno por los folículos en desarrollo. Así que la FSH va a actuar directamente sobre los folículos. Recuerden que los folículos son esas estructuras internas del ovario donde se producen los óvulos. También se produce la LH que estimula la maduración folicular y el crecimiento del oocito. Oocito es una forma, como algunos autores le llaman al ovocito, es decir, el paso anterior a que se llame óvulo. Cuando se llama oocito, es el paso anterior a llamarse óvulo. Así que la LH contribuye a la maduración folicular y el crecimiento de el antecesor del óvulo y ayuda a la secreción de estrógenos por parte del folículo. La LH además ayuda a la ovulación, produce la maduración del folículo hasta su ruptura, expulsando el óvulo, y a la luteinización, de ahí viene el nombre, produce la formación del cuerpo lúteo a partir del folículo roto y eventualmente permite la secreción de estrógeno y progesterona por el cuerpo lúteo. ¿Qué ocurre? Algunas veces ustedes verán que unas funciones requieren de una de ellas, FSH, otras del LH, pero ustedes van a ver que en términos foliculares, por ejemplo, maduración folicular, estimular los folículos, lo hacen ambas. Así que yo me di a la tarea de hacer un resumen para que sea más fácil entender una hormona y qué hace. Por ejemplo, ¿qué tengo que saber de la LH? Ayuda a la ovulación. Lo vemos aquí. Ayuda a la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Que es lo que ocurre a partir de un folículo que ya está roto. Y ayuda a la secreción de estrógeno. Por lo tanto, favorece la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la producción de estrógeno es función de la LH. Mientras la FSH va más dirigida al desarrollo de los folículos, pero bien podemos decir, tanto LH como FSH están relacionadas con el desarrollo de los folículos, ¿sí? Así que el desarrollo de los folículos, la FSH es importante, pero las dos contribuyen. ¿Cuál es la diferencia? Que la LH, además de ayudar al desarrollo de los folículos, también ayuda a la ovulación y a la formación del cuerpo lúteo. Así que esta función del desarrollo de los folículos también la comparte la LH, solo que la LH tiene estas como funciones propias. El estrógeno, piensen que el LH y FSH son hormonas de quién? De la hipófisis para estimular el ovario. El estrógeno y la progesterona son hormonas del ovario. No son hormonas que estimulan al ovario, son hormonas producidas por el ovario. La LH y la FSH las produce la hipófisis para estimular el ovario. Pero el estrógeno y la progesterona son producidas por el ovario, no lo estimulan ahí. ¿Qué hace el estrógeno? Ayuda al desarrollo de las estructuras reproductivas femeninas. ¿Qué hace la progesterona? Prepara el endometrio
Para la implantación, ya sabemos que implantación es cuando el cigoto, la unión de espermatozoide y óvulo forma el cigoto. Cuando ese cigoto se une al endometrio del útero, se llama implantación. Y también prepara a las glándulas mamarias para la producción de leche. Y por último, una hormona no mencionada aquí está la relaxina. Esta es importante durante el parto. ¿Por qué? ¿Qué necesito yo que ocurra en el parto? Cuando una mujer va a experimentar el parto, tiene que tener flexibilidad de la sínfisis del pubis. Esa articulación entre las dos porciones óseas anterior-inferior del coxal tiene que ser flexible. Y además, el cuello uterino tiene que ser capaz de dilatarse. Esos dos fenómenos ocurren gracias a la relaxina. Así que la relaxina ayuda a esas dos condiciones que son favorables para el parto: flexibilidad de la sínfisis del pubis y dilatación del cuello uterino. Y por último, vean que en este diagrama, esto es un ciclo menstrual, el ciclo reproductor. Todo está gobernado por hipotálamo, que produce GnRH, la mencioné hace unos minutos. La GnRH, que significa hormona liberadora de gonadotropina, gonadotropin releasing hormone. Esta hormona liberada por el hipotálamo es la que estimula a la hipófisis para que produzca LH y FSH. ¿Sí? ¿Por qué la hipófisis tiene que producir LH y FSH? Alguien le tiene que decir en qué momento hacerlo. Y es el hipotálamo mediante la hormona GnRH. Entonces, la hipófisis, en términos del ciclo gonadotrópico, es decir, la relación que existe entre hipotálamo e hipófisis durante el ciclo menstrual, es la siguiente. A mitad del ciclo menstrual tiene que producirse un aumento en LH y un aumento en FSH. Noten que el aumento del LH es mayor. Así que en términos hormonales, en el día 14, como se ve aquí, están en números pares. En el día 14, ¿qué ocurre en términos hormonales? La GnRH del hipotálamo estimula la hipófisis para que libere LH y FSH. LH es mayor número. Y ustedes saben lo relacionado a la LH. La LH ayuda a la ovulación, lo mencionamos aquí, a la formación del cuerpo lúteo, porque estamos degenerando, estamos haciéndole modificaciones a ese folículo que liberó el óvulo y ayuda a la producción de estrógeno. Por lo tanto, en el día 14, ¿qué yo espero? En el día 14, aumentó FSH y LH. Pues yo entiendo ya que todo lo relacionado con la LH, como la ovulación, o sea, la salida del óvulo a partir del folículo, el aumento en estrógeno, tiene que haber un aumento en estrógeno, y veremos otras características más adelante. En cuanto al ciclo ovárico, ¿qué le ocurre al ovario? El ovario tiene folículos en desarrollo. Eso está dentro del ovario. Usted no lo puede ver, está dentro del ovario. Así que dentro del ovario se van formando unos folículos y eventualmente ese folículo en su interior está alojando un óvulo que todavía se llama ovocito. En la ovulación, ese ovocito sale y el remanente del folículo pasa a lo que se conoce de una fase folicular a una fase luteínica. Así que, ¿qué es el cuerpo lúteo? El remanente, el remanente de la ovulación. Una vez, una vez el óvulo salió del folículo, se forma un cuerpo lúteo, que eventualmente ocurre una regresión luteal, es decir, se va degenerando, se va haciendo pequeño. En cuanto a las hormonas, no las hormonas del sistema hipotálamo-hipófisis, sino las que son producto de ellas, las hormonas liberadas por el ovario. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos que en el día 14 hay un aumento del estrógeno. Hay un aumento más tarde, pero el mayor aumento es justo en el día 14. ¿Por qué? Porque el estrógeno es directamente estimulado por la LH. Así que un aumento drástico en la LH, eso es lo que se llama el LH peak. Ese aumento ayuda
a la formación de estrógeno. ¿Por qué la progesterona no aumenta ese nivel, sino que aumenta más tarde? Bueno, lo que pasa con la progesterona es que, si se fijan, la progesterona es importante para preparar al endometrio para la implantación, así que no va a haber estímulos para que la progesterona se estimule igual que el estrógeno, sino después, porque yo primero necesito que estén las condiciones favorables para que haya la ovulación y luego las condiciones favorables para que haya una implantación. Por eso usted va a ver que hemos evolucionado, la mujer ha evolucionado para que primero haya un pico de estrógeno y más adelante un pico de progesterona. La progesterona es la que va a ayudar a mantener el embarazo. La progesterona ayuda a preparar el endometrio para la implantación y ayuda a las glándulas mamarias para la producción de leche. Por eso la mujer ha evolucionado para que la progesterona aumente poco después del estrógeno. Así que hemos visto hasta ahora cómo varían las hormonas de la hipófisis, cómo varía desde el folículo hasta pasar al cuerpo lúteo, cómo varía el estrógeno y la progesterona a lo largo del ciclo menstrual, y ambas siendo hormonas producidas por el ovario, claro, luego del estímulo de la LH y FSH. Algo además, nosotros esperamos que en la ovulación haya un aumento en el grosor del endometrio, la capa interna del útero, el endometrio, se va engrosando y ese engrosamiento aumenta, sigue aumentando después del día 14. ¿Y qué ocurre después? Si en el día 28 no ha habido embarazo, se va a degenerar y va a descamarse, y esa descamación continúa hasta que comienza un nuevo ciclo. Por lo tanto, desde el día 14 en adelante es cuando el endometrio tiene el mayor grosor. Y eso es bueno porque, de ocurrir un embarazo, ya el endometrio tiene las condiciones favorables para la implantación, tiene mayor disponibilidad de irrigación sanguínea, mayor disponibilidad para la secreción glandular, etcétera. Y por consiguiente, es la temperatura que se observa. Luego de la ovulación, a partir de la ovulación, hay un aumento en la temperatura. Y todo lo que ocurre después del día 14, si se fijan, son las condiciones favorables para que ocurra un embarazo. Bien. Entonces, podemos decir que estas fases del ciclo reproductivo y sus desencadenantes. ¿Qué es la fase preovulatoria? La fase preovulatoria estamos hablando de esta porción, toda esta porción a la izquierda, ¿bien? Toda esta porción a la izquierda, la preovulatoria. ¿Qué va a ocurrir? La fase preovulatoria va a haber un aumento en los estrógenos. En la fase preovulatoria va a haber un aumento en los estrógenos. Y ese aumento en los estrógenos va a favorecer, ese aumento en los estrógenos va a favorecer ese tipo de fase preovulatoria. Por ejemplo, vean el estrógeno aquí. Hay un aumento en la ovulación, luego va decayendo, pero luego hay un pequeño aumento antes de la repetición del ciclo. Así que, aunque hay una bajada, lo que originó todo este ciclo fue un leve aumento en el estrógeno. Un aumento en estrógeno provoca la fase preovulatoria. Luego, ¿qué provocó la fase ovulatoria? ¿Qué ocurrió aquí? Un aumento en LH. Así que el aumento de LH promovió la fase ovulatoria. Luego, la fase postovulatoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué lo desencadena? Un aumento en estrógeno y un aumento en progesterona. Primero un aumento en estrógeno y luego un aumento en progesterona. El aumento en estrógeno y un aumento en progesterona se observan como desencadenantes de la fase posovulatoria. Primero hubo un aumento en estrógeno y luego hubo un aumento en progesterona. Y ambos desencadenaron
la fase posovulatoria. Luego, el estrógeno baja, la progesterona baja y la disminución de estrógeno y progesterona promueve la menstruación. ¿Ok? Así que con estas dos diapositivas pueden conocer a grosso modo, el ciclo menstrual.